Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida nuevamente a este canal. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de heridas de la infancia. Y fíjense que en la consulta no resulta poco frecuente escuchar historias donde los pacientes, las personas, los usuarios tienen recuerdos muy dramáticos, inclusive llamativos, muy comúnmente dolorosos sobre experiencias que tuvieron durante los primeros años de vida, en la infancia temprana, en la niñez, en la preadolescencia o en la adolescencia. Y a lo largo del proceso terapéutico nos vamos dando cuenta cómo esas experiencias de alguna manera influyen hasta el día de hoy en lo que ellos viven en su realidad cotidiana y cómo muchas veces afecta su estado de salud en general, su sensación de bienestar. A veces vienen cargando con una ansiedad importante, temas gastrointestinales, sintomatología pues depresiva. Y entonces, indudablemente tenemos que revisar y hablar un poquito acerca de las heridas de la infancia. Fíjense ustedes que Agatha Christie, esta famosa escritora, ella nos proporciona una cita muy interesante que me voy a permitir leerles y compartirles, y dice así: una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida, sin duda alguna, es tener una infancia feliz. Y sí, hoy por hoy sabemos que es así. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que durante los primeros años de vida, durante la infancia, nosotros vamos a ir desarrollando los elementos básicos, estructurales, que vamos a emplear para el desarrollo subsecuente a medida que crecemos. Y en este sentido, los elementos básicos o estructurales tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades básicas, así sea de alimento, de protección, de cuidado, de afecto, pero también vamos desarrollando un sentido de seguridad, una estabilidad mucho mejor física y mental, una estabilidad emocional. Estos elementos nos permiten además ir desarrollando la identidad, nuestra identidad cultural y personal, y vamos desarrollando habilidades sociales, habilidades académicas y demás. Durante la etapa de la infancia, durante la niñez, nosotros estamos estableciendo y desarrollando las bases para el futuro. En este sentido, si somos capaces, si se nos permitió, si se nos promovió el desarrollo de habilidades y destrezas adaptativas y emocionales, vamos a tener los recursos para poder enfrentarnos al mundo e ir resolviéndonos con autogestión poco a poco las diferentes situaciones que vivimos a lo largo de la vida. Pero fíjense también que resulta interesante que en el grupo de las personas entre los 10 y los 29 años de edad, que pues es una adultez joven, ¿verdad? Una adultez muy joven, hay un alto porcentaje de suicidio. Y tenemos un alto porcentaje de personas que están cursando con trastornos de tipo internalizante, de tipo, por ejemplo, trastornos ansiosos o trastornos depresivos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos explicamos que tengamos tanta afectación emocional? Pues bueno, necesitamos diferenciar que puede ser que hayamos vivido heridas en la infancia o experiencias traumáticas. Ese será un tema para un segundo video, las experiencias traumáticas que vivimos durante la infancia o niñez o los primeros años de vida y su impacto en nuestra vida. Pero vamos a hablar hoy de las heridas de la infancia en el contexto de ese cúmulo de situaciones que nos tocó vivir desde la experiencia íntima, muchas veces en el seno familiar, muchas veces con las primeras relaciones a nivel de la escuela, no lo sé, de la preescolar o de la primaria, en donde fuimos, a lo mejor sufrimos el rechazo, el que se nos molestara, el que se nos criticara por algún tema, digamos, físico. Y entonces cómo eso va dañando y va minando, inclusive, y hoy por hoy lo sabemos, que todo lo que vivimos en relación a la parte social nos manda un mensaje al percibir que afecta nuestra autoestima, porque afecta nuestro autoconcepto, eso que pensamos de nosotros mismos, y posteriormente la autoestima, es decir, cómo me siento con eso que pienso acerca de mí mismo.
Entonces, las heridas de la infancia quizás no cumplen los criterios para el trauma, pero indudablemente nos van a empezar a afectar. Nos pueden generar inseguridad, nos pueden generar duda, porque cuando somos pequeños no tenemos la objetividad, a lo mejor de poder decir, mira, esta persona no tiene inteligencia emocional y por eso me daña. No, lo que suele hacer un niño o un menor es muchas veces interpretarlo a la luz de su capacidad y lo personaliza. Y entonces, digamos, puede apropiarse de la responsabilidad de lo que ocurre. Es decir, a mí me pasa esto, a mí me hacen esto porque yo lo causo, porque yo lo ocasiono, porque yo no soy bueno, porque yo no soy suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando somos adultos y tenemos una herida? Somos capaces inclusive de criticarla, de reflexionarla y analizarla, pero muchas veces los niños y menores no. Entonces, no pueden desarrollar una interpretación sana de lo que les está ocurriendo. Es decir, ¿por qué me tratan así? Digamos, si dentro de la dinámica familiar tengo otros hermanos y a los hermanos se les prefiere, o por ejemplo a los niños, a los varones se les prefiere por encima de las niñas no alcanzan a cuestionarse o a preguntar o a decir, bueno, esto es un machismo o esto es... No, lo van a personalizar como que las mujeres somos o las mujeres no merecemos, y entonces esa es la cuestión más peligrosa. La interpretación que damos, que no suele ser sana, pero que es capaz de distorsionarnos, distorsionar nuestros pensamientos, porque distorsiona nuestra percepción, distorsiona nuestros pensamientos, distorsiona nuestros sentimientos, distorsiona nuestra autoestima y nos va dañando. Muchas veces no de forma intensa, grotesca, agresiva, pero sí de forma sutil pero constante, como muchas veces decimos que una gota tiene el poder de ir minando nuestro desarrollo emocional o de dañar el piso, no por fuerza, sino por constancia. Entonces, las heridas de la infancia, las heridas de la adolescencia o de la preadolescencia, es importante revisarlas porque tienen una secuela a largo plazo. Si yo me voy interpretando de forma distorsionada lo que me está ocurriendo, porque es lo que alcanzo a interpretar, me voy construyendo un mundo que no es real. Y lo que ocurra, la interpretación que ocurra a partir de eso, como una onda expansiva, puede llegar a ser bastante dañino en la construcción de la personalidad. Fíjense que una de las definiciones más interesantes que me encontré al repasar el tema de heridas de la infancia, dice un autor muy interesante que la herida de la infancia es como una cicatriz mal curada. No sé si alguna vez hemos tenido una herida que no ha cicatrizado bien, o una herida en una parte, en una área de nuestro cuerpo que constantemente roza con algo, y entonces estamos infringiendo daño o malestar a través de estar rozando constantemente esa herida. ¿Y por qué es como una herida mal curada? Miren, recordemos que nuestras emociones no solamente afloran de forma espontánea por un tema de nuestro temperamento o de la interpretación que hacemos, sino también porque nuestro sistema límbico está relacionado con la memoria. Las experiencias que hemos tenido durante la niñez o adolescencia y que luego en la etapa adulta las volvemos a tener, las volvemos a vivenciar o experimentar, van a detonarnos en ese estado emocional que tuvimos en su momento. Entonces de pronto no entendemos por qué tengo tantos gatillantes o detonantes. Me siento nostálgico con frecuencia o nostálgica, o me siento triste con frecuencia, porque al experimentar, a tener una vivencia, reaccionamos con parte de esta respuesta límbica aunada a nuestra memoria. Entonces podemos estar constantemente teniendo un recuerdo de una herida que nos genera malestar, 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 como esa piedra en el zapato que constantemente al caminar nos recuerda algún área en nuestro pie que nos lastima o nos duele. Este tipo de heridas, como decíamos hace rato, muy frecuentemente ocurren en el entorno familiar.
pues con los padres, con los hermanos, lo que percibimos que es nuestro lugar dentro de la familia, cómo somos tratados dentro del ambiente académico familiar. Por eso los padres debemos ser muy cuidadosos en relación al ambiente donde los hijos crecen y ayudarles a ir sanando o a ir interpretando de forma mucho más saludable lo que les ocurre o lo que les pudo ocurrir. No siempre tenemos el control de la relación que otros chicos quieren tener con nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso de un bullying, no podemos ir y poner cinta scotch y taparle la boca a uno de los chicos que lo hace, pero sí debemos hacer algo al respecto, no quedarnos de brazos cruzados, que nuestros hijos sientan que nos importa, pero que además les ayudemos a interpretar que no se los hacen necesariamente porque ellos son ellos, o porque ellos lo merecen, o porque ellos son responsables o culpables de lo que están viviendo. La interpretación hace una gran diferencia a la hora de poder de alguna forma digerir esos dolores, esas tristezas que de alguna manera sentimos o estamos viviendo. Para muchos, las heridas de la infancia les ocasionan sentimientos, porque primero tenemos estas respuestas emocionales inmediatas ante lo que nos ocurre, pero después desarrollamos sentimientos que son estos estados en los que es mucho más prolongado lo que siento. Por ejemplo, rencor, por ejemplo, odio. En este sentido, podemos estar acarreando o cargando el odio hacia una determinada persona y que finalmente también influye en nuestro estado emocional. Entonces, este tipo de heridas no son quizás tan severas como una experiencia traumática, pero a largo plazo pueden generarnos un malestar desde la memoria, desde los desencadenantes o detonantes que me recuerdan esa experiencia, o desde estar albergando sentimientos que de pronto ya no sé ni por qué los sigo manteniendo, pero tengo que mantenerlos porque tengo el principio de un hábito, lo fui desarrollando, o inclusive un rechazo. Es decir, yo rechazo esto porque a los 6, 7 años me pasó determinada situación, pero a lo mejor ya en esta etapa de la vida no es menester que yo siga acumulando este rechazo. A lo mejor ahora puedo darme cuenta que hay otras cosas que sí puedo hacer. Cómo me interpreto lo que me pasa es un elemento esencial, y cuando somos adultos, estas experiencias tenemos que irlas como cuando tenemos un hilo o un estambre, ¿verdad?, que está enredado. Necesitamos aprender como a irlas interpretando, trato de ir sanando y explicándome a mí mismo de una forma mucho más sana lo que pasó. Lo que hemos vivido, sin necesidad de que sea una experiencia traumática, que no trabajamos, que no repasamos, que no reinterpretamos, que no corregimos a nivel de nuestro pensamiento, van a seguir molestándonos. Esas experiencias van a seguir dañándonos a lo largo del tiempo. Bueno, fíjense ustedes que hay heridas afectivas que pueden ser, que pueden desencadenarnos emociones muy intensas y desagradables. Puede ocasionar que nosotros seamos muy reactivos a situaciones, a lo que nos parece que es como una amenaza, y reaccionamos luego. Puede ser con enojo, con un rechazo, y los demás de pronto no lo pueden entender. Podemos experimentar una dificultad para relajarnos en nuestras relaciones, para dar y recibir afecto, para entregarnos en una relación. Por ejemplo, una herida de falta de confianza, una herida de traición va a hacer que desarrollemos una dificultad para confiar nuevamente. No siempre es fácil para una persona reconocer que nos están hiriendo. A veces hemos crecido en una situación de herida frecuente o de malestar o de abuso que, sin necesidad de que sea tan traumático, pero sí presente, puede hacernos pensar que eso es normal. Hemos normalizado la situación, que en otro contexto, al analizarla bien, nos daríamos cuenta que no es nada saludable. Muchas veces el haber vivido heridas de la infancia o adolescencia puede ayudarnos a crear conductas desadaptativas. Por ejemplo, cuando se molesta a un niño o a un menor, cuando alguien nos agrede, podemos desarrollar una reacción ansiosa. Y la reacción ansiosa podemos tratar de mitigarla a través de el comer
a través de fumar, a través de jugar, a través de evadirnos por medio de los aparatos electrónicos o redes sociales. Y muchas veces este tipo de comportamientos, entre otros, lo que van a hacer a largo plazo es desarrollar en nosotros comportamientos desadaptativos o poco sanos o poco equilibrados. También entre las secuelas de las heridas de la infancia podemos encontrar que esto es como una onda expansiva, ¿sí? Lo que yo vivo, luego, aunque no lo quiera, lo voy legando a mis hijos en el trato, inconscientemente. A lo mejor soy muy reactiva y luego esos hijos van reaccionando y se va haciendo como una onda expansiva, porque dependiendo del nivel de estrés, de malestar o inclusive, como hemos dicho, de la experiencia traumática, que ahorita no vamos a hablar tanto de ello, hoy por hoy sabemos que eso puede llegar a afectarnos a nivel inclusive genético. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Miren, las heridas que hemos experimentado en las primeras etapas de la vida no necesariamente tienen que generar un trastorno, pero producen muchos malestares psicológicos. Ahora, otras sí pueden, porque depende mucho de nuestra naturaleza, nuestra fortaleza, la edad que teníamos, la intensidad, la frecuencia. Pero a veces podemos estar acarreando además vergüenza, una tristeza constante o una tristeza que es cíclica, que podría ser inclusive una depresión como de tipo distimia, que no es una depresión funcional, pero es crónica porque a largo plazo nos damos cuenta que la estamos desarrollando. Puede generarnos vergüenza, un profundo sentimiento de culpa, miedo, un miedo que hoy por hoy de pronto decimos, ¿por qué tengo tanto miedo? Bueno, quizás muy pequeño se me avergonzó o inclusive se me encerraba por tener miedo y eso fue quedando y se fue anidando, esa respuesta se fue anidando en mí. Entonces parte del afrontamiento es o tengo demasiado miedo, me voy inclusive al opuesto, me vuelvo temerario. Entonces podemos inclusive tener actitudes muy exigentes. Algunas personas suelen ser extremadamente exigentes con la limpieza y el aseo por experiencias traumáticas en edades muy pequeñas donde no tuvieron el control para poderse cuidar o poderse resolver determinada situación. Entonces, fíjense en cuánta medida tenemos este espectro de secuelas en términos de las heridas emocionales o las heridas afectivas o las heridas que hemos vivido durante los primeros años de vida. A veces podemos tener una importante necesidad de aprobación de los demás o de ser queridos, validados o aceptados. Y podemos tener una importante dificultad para relacionarnos con otros. Muchos de ustedes probablemente han escuchado acerca de la teoría del apego de John Bowlby. Es una teoría muy interesante. Otro día podremos hacer un video acerca de ella. Pero hoy por hoy sabemos que cuando una persona desarrolla un apego sano con los padres, el apego puede ser definido como esta relación, este vínculo de sabernos queridos, aceptados, de sabernos protegidos. Y cuando tenemos un apego sano, es mucho más fácil que podamos establecer relaciones sanas a largo plazo. Hoy por hoy sabemos que un importante precursor de las relaciones que establecemos es la calidad del apego que hemos desarrollado. Por el contrario, si tenemos un apego ansioso, que constantemente está buscando validación o que está muy inseguro de lo que la otra persona suele sentir por nosotros, si somos realmente aceptados, vamos a estar en relaciones muy ansiosos, que nos producen mucha ansiedad. Entonces, esas heridas desde muy temprano, al no tener cercanía con los padres, al no tener protección o al no sabernos amados incondicionalmente, muchos años después van a repercutir en nuestras relaciones, como hemos dicho también, entre otros aspectos más. Hoy por hoy sabemos que las situaciones que producen estrés importante no vienen solitas, vienen acompañadas de una respuesta bioquímica. Es decir, vamos a segregar, nuestro cuerpo va a segregar sustancias o hormonas que están relacionadas con el estrés, como por ejemplo el cortisol, entre otras.
Este tipo de sustancias pueden llegar a intoxicarnos, pueden llegar a dañarnos, que nos causan malestar, inclusive físico. Y hay toda una respuesta de alerta o de cuidado o de protección que podemos ir desarrollando cuando hemos vivido situaciones de estrés importante. También sabemos que entre más profunda puede ser la experiencia o más estresante o más traumática, más nivel de afectación vamos a tener a largo plazo, a corto y largo plazo. Hoy por hoy sabemos que existe el famoso trastorno de estrés postraumático. En otra oportunidad podremos hablar acerca de esto. Pero básicamente es estas vivencias desde el nerviosismo, el estar recordando constantemente lo que vivimos, cuando hay alteración de sueño, después de haber vivido una experiencia de mucho estrés. Por eso quedamos nerviosos, por eso quedamos inquietos, estamos reviviendo, rememorando eso que hemos vivido junto con otras características. Pero miren, hay un área muy interesante ahora en la ciencia llamada la epigenética. La epigénesis es, digamos que se encarga de estudiar todas esas modificaciones químicas reversibles en el ADN o en las histonas que alteran la expresión genética en nosotros. Y es lo que nos permitiría explicar por qué después de haber vivido situaciones de alto estrés, donde a lo mejor un menor tuvo que huir de su área de, por ejemplo, bajo una situación de guerra, bajo una situación de riesgo importante donde a lo mejor su integridad estaba peligrando, cómo después de un tiempo estas vivencias van a repercutir en su salud a largo plazo. Pero no solamente eso, a través de la epigenética es posible darnos cuenta que esa expresión de profundo estrés que ocasionó en nosotros una amplia segregación de sustancias relacionadas con el estrés también impacta a nuestros hijos, porque modifica el ADN, puede llegar a impactar a nuestros hijos a través de varias generaciones. También podemos encontrar que hay una mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ciertos tipos, como por ejemplo trastornos depresivos, trastornos ansiosos y en general pues trastornos del estado de ánimo. Pero hay personas que han vivido experiencias de alto estrés que de pronto también desarrollan dificultades o enfermedades autoinmunes, desarrollan, por ejemplo, enfermedades cardiometabólicas, neuroanatómicas y hormonales. Entonces, es algo que se sigue estudiando y tiene su impacto, y los invito a leer o a investigar un poquito más al respecto. Pero si estamos hablando de gravedad, de intensidad, las pequeñas heridas que se van haciendo crónicas a largo plazo también van a tener una implicación a nivel genético en nosotros. Y esa tendencia también la podremos heredar hacia otros miembros de nuestra familia. Nosotros debemos ser muy claros en recordar que las personas nos vamos a desarrollar a través de un sistema nervioso, ¿sí? Pero también nos desarrollamos a través de un potencial genético, y ese potencial genético se va a manifestar, se va a alterar o va a tener una influencia muy importante en torno al ambiente donde nos estamos desarrollando. Es decir, lo que vivimos alrededor de las experiencias diarias tiene un impacto muy importante, no solo en la naturaleza, digamos, de cómo funciona nuestro sistema nervioso, sino con el potencial genético que ya hemos ido desarrollando o inclusive que heredamos de nuestros padres. Entonces, miren, quiero recordarles que la familia tiene un papel fundamental, donde idealmente deberíamos buscar desarrollar en los hijos o nosotros brindar protección, un ambiente con un carácter de predictibilidad, donde haya estructura, rutina, buenos hábitos, afecto incondicional, límites congruentes, un interés genuino por los hijos. Es un ambiente que puede propiciar el que haya, que sea nutritivo. Y soy clara e incisiva en mencionar los límites, porque aunque no lo creamos, los límites son muy sanos para el desarrollo afectivo emocional, como también lo es el manejo de la disciplina correctamente. No solamente amarlos, que por supuesto es quizás mucho más fácil, también necesitamos como padres desarrollar esa otra perspectiva, la parte no solo luminosa del amor, sino la parte de conducción, de límites y de guía, porque estamos formando. Entonces,
Cuando notamos que nuestros hijos van viviendo experiencias difíciles, necesitamos poner atención, escuchar y no dejar que lo borre el tiempo, que lo cure los años. Y inclusive he encontrado con personas que han vivido situaciones muy duras al grado de ser traumáticas, no solo heridas de injusticia o de traición, ¿verdad? Porque no me dieron el regalo que yo quería, sino que nos hemos encontrado con papás que callan las experiencias. De esto no se habla, no le digas a nadie. Eso es perpetuar, eso es hacerlo aparentemente invisible, pero como un iceberg. En lugar de que se note hacia arriba lo que hemos vivido, en la parte interna va carcomiendo, va haciéndose muy grande y va generando un profundo malestar y afectación. Todas las personas que vivamos alrededor de los niños o los menores necesitamos ser muy conscientes y cuidadores para evitar el maltrato, para evitar la negligencia, pero también para evitar la sobreprotección. Miren, la sobreprotección también puede ocasionar una importante herida en la infancia. Esa herida de subestimar lo que una persona es capaz de lograr o de hacer puede tener un impacto sumamente grande a largo plazo. Entonces debemos autoevaluarnos y ser lo suficientemente maduros para poder hacer una crítica constructiva de lo que estamos haciendo. ¿Qué en cuanto a si nuestros hijos están experimentando heridas? Bueno, si nos hemos percatado, si hemos pasivamente o activamente o inconscientemente contribuido a ellas, hablémoslas. Vamos a hablarlas. Lo que no se habla, lo que se acalla no es que se queda borrado, no. Le damos una connotación negativa. Hablemoslo, pidamos perdón, corrijamos, hagámosle al niño o a la menor, démosle la oportunidad de que exprese su sentir, démosle la oportunidad de que nos haga saber qué piensa o cómo lo resolvería, y seamos respetuosos y acompañemos. Validemos los sentimientos, y si necesitamos reestructurar esa frase que dijo de forma incorrecta, vamos a corregirla, pero también vamos a hacer un cambio de comportamiento. En un siguiente video quiero hablar acerca de si somos adultos, más específicamente si hemos tenido esta herida de la infancia, qué es lo que podemos hacer para ir sanando. Porque miren, las heridas, como hemos dicho, que son como mal cicatrizadas o mal sanadas, van a seguir generando malestar, y es nuestro deber en la etapa adulta ya no encontrar culpables, pero sí buscar los elementos necesarios para poder sanar. Debo ser plenamente responsable de ir sanando lo que me ocurre. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidad afectiva para conmigo mismo. Me soy lo suficientemente maduro o responsable para decir, el cambio lo tengo que emprender yo. Así sea perdonar, así sea reinterpretar. Bueno, vamos a hablar en un segundo video acerca de qué hacer, y vamos a tocar también un poquito el concepto de trauma o de trauma psicológico en las primeras etapas de la vida. Ya debemos casi terminar, pero quiero terminar con dos pensamientos que también deseo que nos hagan reflexionar sobre las heridas y sobre la importancia que tienen y por qué necesitamos cuidarlas o cuidar esas experiencias en los menores. Y lo primero dice, lo que pongas en los primeros años de tu vida quedará en ella mucho más allá de la muerte, porque el poder de la influencia de eso en tu vida va a impactar la vida de los demás en las siguientes generaciones. Y lo último, que es una cita de John Fitzgerald Kennedy, dice, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Deseo que estés muy bien, que sea de utilidad, que abra un poquito la ventana a la indagar, al buscar conocimiento para poder sanar. Que estés muy bien.